Comencem la sessió de la tarda en què hi haurà, afortunadament, un bloc important de neuropsicologia infantil. Jo tinc el plaer de presentar-vos el José Antonio Portellano. El doctor Portellano és una referència dintre de la neuropsicologia infantil. Ell és doctor en psicologia, psicòleg especialista en psicologia clínica i neuropsicòleg amb més de 35 anys d'experiència professional. També és professor titular del Departament de Psicobiologia a la Facultat de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid. Com ja sabeu, algun de vosaltres és autor de més de 50 llibres, ha fet proves neuropsicològiques, capítols de llibres i té un ventall de més de 150 articles tant en revistes nacionals com internacionals. Ha participat en 65 congressos nacionals i internacionals i ha impartit més de 300 cursos tant a nivell nacional com també internacional. També ha rebut 10 premis per la seva activitat investigadora i divulgadora i ell avui ens parlarà i ens posarà al dia sobre la neuroplasticitat infantil. Doctor Portellano, quan vulgui ja pot començar. Bona tarda a tothom. Estoy encantado de arribar a Barcelona. El pretexto de la neuropsicología es maravilloso para venir a una ciudad que adoro, como es Barcelona. Lo dicho. Os voy a pedir primero agradecer moltes gràcies per la invitació i per la vostra assistència. Voy a pedir excusas por anticipado. Yo sé que aquí hay profesionales de la neuropsicología y gente con tanta más experiencia que yo, pero también hay personas que tratan de formarse en esa maravillosa disciplina que es la neuropsicología. Entonces, en mi conferencia magistral he optado por una vía intermedia, pero más de tipo divulgativo. Entonces, los que os sepa poco, pues os pido perdón, pero he preferido optar por esa vía, ¿de acuerdo? Los contenidos de los que vamos a hablar pues son, en primer lugar, revisar el concepto de neuroplasticidad, luego centrarme más en lo que es la neuroplasticidad infantil y, en tercer y último lugar, pues aportar unas conclusiones y reflexiones sobre la neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Bueno, neuroplasticidad, la verdad es que el término plasticidad cerebral es tremendamente injusto. Y digo que es tremendamente injusto, y lo usamos todos, porque estamos excluyendo a estructuras cognitivas tan importantes como, por ejemplo, el cerebelo. ¿Quién nos iba a decir años atrás que uno de los motores auxiliar, pero importante, de la función ejecutiva, más allá de la primacía del lóbulo frontal, del área prefrontal, es el cerebelo? Por eso es más juicioso, más adecuado hablar de neuroplasticidad. Pero bueno, al decir plasticidad cerebral estamos incorporando al resto de las estructuras encefálicas, sobre todo la más cognitiva junto con el cerebro, que es el cerebelo. Bien, no hay ningún órgano en el cuerpo humano que cambie tanto, como todos sabemos, como nuestro cerebro. El cerebro humano está en permanente transformación. Transformación a positivo. El hígado es más aburrido. El bazo varía poco. El páncreas hace siempre lo mismo. O sea, no hay una evolución. El cerebro, como todos sabemos, es el único órgano que se piensa, se evalúa a sí mismo. Por tanto, los que tenemos la dicha de trabajar en el campo de la neuroplasticidad, pues somos personas tremendamente afortunadas, en el campo de la neuropsicología, en definitiva. La neuroplasticidad, indudablemente, es una función dinámica. El cerebro ha nacido para el cambio. Lose it, o lo usas o lo pierdes. Use it or lose it. Por tanto, nosotros nos interesa esta máquina pensante pues más que al resto de otros profesionales. Y por eso organizar congresos como este es algo estupendo, es algo de agradecer. La neuroplasticidad, el conjunto de cambios que experimenta el sistema nervioso a lo largo de todo el ciclo vital. Cuando decimos todo el ciclo vital, no es desde el momento de nacer, sino el momento feliz, o si es por fecundación in vitro, pues no es tan feliz, como la fecundación. Ahí empieza
la emergencia neuronal, mielínica, axónica, dendrítica. Por tanto, esa neuroplasticidad, como todas sabéis bien, la tenemos hasta que nos morimos. Unos la usan más, otros la aprovechan menos, pero es patrimonio del cerebro humano desde el momento de la fecundación hasta el momento del fallecimiento. Las modificaciones pueden ser inducidas mediante la estimulación o la rehabilitación cognitiva y pueden ser espontáneas simplemente por el proceso de crecimiento del cerebro, por el neurodesarrollo o por mecanismos en los cuales yo no me voy a detener porque no hay tiempo para ello, como es la autorrecuperación. Qué inteligente es el cerebro humano, que cuando hay un daño cerebral, antes de que llegue la ayuda médica, neuropsicológica, fisioterapéutica, ya está empezando a hacer la rehabilitación. Lógicamente, hay una interactividad entre las modificaciones inducidas y las modificaciones espontáneas, de tal forma que no podemos hablar de neurodesarrollo normal, adecuado, si no hay una estimulación ambiental, porque el cerebro, antes he visto la efigie de Darwin, la función crea el órgano, el cerebro que no funciona se atrofia. Por tanto, hay una interactividad entre los mecanismos de tipo inducido, de neuroplasticidad inducida, y los mecanismos de neuroplasticidad espontánea. Bueno, diferencias entre la autorrecuperación y la rehabilitación. El mecanismo de la autorrecuperación es un mecanismo espontáneo dentro del sistema nervioso, por tanto es pasivo, yo no lo decido, es mi propio tejido neural, es mi propio parénquima el que lo decide, mi propio metabolismo, es un proceso interno. Sabéis que en el proceso esto me acabo de dar cuenta y me vais a perdonar que está al revés. Pues mira que lo he mirado 1000 veces. Evidentemente la autorrecuperación puede ser, esto lo ponemos aquí y esto aquí. La autorrecuperación puede ser o bien en el mismo hemisferio o bien en el otro hemisferio. Mientras que los mecanismos, bueno, y finalmente la activación es no inducida en el caso de la autorrecuperación. En el caso de la rehabilitación, la plasticidad es un mecanismo activo, externo, que se logra mediante el ensayo, mediante el entrenamiento. Aquí se está hablando de modernas tecnologías, todo lo que se haga en pro de la activación cerebral mediante la rehabilitación siempre es bueno. Hay un mecanismo que es la restauración, cuando hay una pérdida parcial de funciones cognitivas que puede ser estimulada mediante el reentrenamiento, y hay otra técnica que es la compensación, que es cuando ha habido una pérdida más significativa, mayor, que nos obliga a emplear otros sistemas alternativos. Y, por supuesto, la rehabilitación es un mecanismo inducido. Faltan neuropsicólogos, pero no faltan problemas que atender, porque el tema de daño cerebral no es nuevo. La atención al daño cerebral, afortunadamente, más allá de la fisioterapia que es necesaria, de la logoterapia, hay vida y, por tanto, estoy seguro de que va a haber una eclosión, ya la está habiendo, no solamente de profesionales neuropsicólogos, sino de centros para tratar lo que es el cerebro dañado en todas sus dimensiones. La neuroplasticidad se produce bien como consecuencia del neurodesarrollo, bien como consecuencia del aprendizaje y la experiencia, o bien como consecuencia del daño cerebral adquirido como consecuencia de la lesión cerebral. Vamos a revisar cada uno de estos tres factores que facilitan, que utilizan la neuroplasticidad para lograr una recuperación dentro del sistema nervioso. En primer lugar, la neuroplasticidad inducida como consecuencia del desarrollo. Por tanto, hay una neuroplasticidad previa al nacimiento. Esta emergencia de neuronas, como todos recordáis, que llega hasta el 5º mes de edad gestacional, la proliferación en algunos momentos es increíblemente rápida, de miles y miles de neuronas que se producen a partir de los neuroblastos cada segundo, que esas neuronas tienen que migrar a los lugares de destino final. Y estos dos procesos se producen durante la fase prenatal, mientras que los mecanismos ahí no está escrita la apoptosis, pero va, digamos, implícita al hablar de diferenciación y de organización,
tanto la diferenciación, la forma y la función que adquiere cada una de las neuronas dentro de un sistema, como la organización, el establecimiento de sinapsis, de redes, de circuitos, son procesos que son más activos en la última fase del embarazo y son tremendamente activos también a partir del nacimiento durante los primeros años de vida, incluida, repito, la muerte neuronal programada, que es la apoptosis. Bien, a partir del nacimiento, todos sabemos lo que es un recién nacido. Un recién nacido es 3.500 gramos de peso y un cerebro pesadísimo en función del peso total. El 10%, lo sabéis, pero yo tengo que recordarlo porque para nosotros, los que trabajamos en neuropsicología infantil, es muy importante que no jibaricemos la neuropsicología del adulto para convertirla en algo adaptado a los niños. Son los niños, como sabéis, cuantitativa y sobre todo cualitativamente distintos. Entonces, para ser buen neuropsicólogo infantil, no basta con ser buen neuropsicólogo de la edad adulta, sino que es más específico, es distinto y tiene sus propias especificidades. Total, que cuando llegamos a la edad adulta, el cerebro medio de una persona pesa 1.350 gramos. Es decir, ese dato lo sabíais, pero hay que hacer una reflexión, que cuando nacemos, disponemos, nadie se ha puesto de acuerdo en la cifra, pero ni nadie creo que haya contado todas las neuronas que tenemos. Debe ser un poco lioso. 100.000 millones de neuronas. Hay manuales, autores que hablaban más de los 20, 30.000 millones, pero parece que esta cifra es la más digamos, enunciada, y como no sabemos las que son muchísimas, 100.000 millones de neuronas, que cuando un niño nace tiene de media de peso cerebral 350 gramos, y a los 12, 14 meses el cerebro ha triplicado su volumen, ha triplicado su peso, ha triplicado la masa. Y esto nos lleva a una reflexión. Es decir, todos sabemos que desde hace muchos años hay una especialidad que está muy consolidada, como es la estimulación temprana, atención temprana, estimulación precoz, como quiera que queráis llamarla, pero que falta, y lo voy a decir en las conclusiones, prestar atención a estos casos a estos casos intermedios que no generan una grave patología anatomofuncional, pero que esos niños se pierden, y que ahí es donde la labor del neuropsicólogo se pierde, en el sentido de que no son siempre, o yo diría pocas veces, tratados de una forma específica desde el punto de vista de la neuropsicología del desarrollo, sino que se emplean otras medidas que bueno, hay un terreno que es de nadie. La atención temprana oficialmente va de los 0 a 6 años, pero todos sabemos, y no sé si en Cataluña sucede lo mismo, que a partir de los 3 años es búscate la vida. Y si tenéis la suerte de que no sea así, porque hay atención temprana a los niños hasta los 6 años, pues chapó, pero ojalá que fuera así. Pero los que se pierden son estos niños que tienen, a lo mejor no tienen una encefalopatía hipóxico-isquémica en grado máximo, no tienen una parálisis cerebral infantil, no tienen un síndrome de Lennox, pero que tienen patologías que son neurodisfuncionales que también hay que atender. Y cuanto más específico sea el tratamiento, mucho mejor. Bueno, algunos ejemplos de neuroplasticidad inducida por el aprendizaje que conviene recordar, porque hay una neuropsicología del daño cerebral, pero hay una neuropsicología, como todos sabemos, de la normalidad. Bien, el aprendizaje transforma el cerebro. Cualquier experiencia, cualquier adquisición, sea verbal, sea perceptiva, sea motora, está enriqueciendo ese órgano excelso que es el cerebro y otras estructuras del encéfalo, como particularmente el nuestro cerebelo. Por tanto, en algunos ejemplos, vamos a ver en un momento, pero ya nadie duda de que es posible producir nuevas neuronas, de que puede existir neurogénesis reactiva a partir del nacimiento, cosa que antes era la regla de Dale: nacemos con un número de neuronas y a partir de ahí vamos perdiendo neuronas y en un momento avanzado de nuestra vida perdemos muchísimas más neuronas. Eso, bueno, no sé, se desconocía, hoy está, como sabéis, todos y todas confirmado que puede haber un incremento en el número de material neuronal, con lo cual pues es una forma de compensar pues, posibles déficits. El problema de las células madre
en el cerebro es que hoy sabemos que están en todas las áreas, no solamente en las áreas ventriculares o en el hipocampo, sino en los 4 grandes lóbulos. El tema es cómo conseguimos que estas células madre podemos entrenarlas para lograr que mediante un proceso de división se pueda llegar a aumentar el número de neuronas, o sea, que haya una recuperación de funciones in situ. Eso, estoy seguro, o es una intuición que yo tengo, que con el tiempo las modernas tecnologías lo van a conseguir. Por tanto, la ejercitación cognitiva activa la neurogénesis. Bueno, hay otras formas más divertidas también, además de la activación cognitiva, como puede ser la felicidad, como puede ser el deporte, como puede ser el sexo, como puede ser la alegría. Yo soy un firme defensor, como neurocientífico que me considero, de la psicología positiva. La psicología positiva no solamente en el modelo seligmaniano y los que han habido después, sino como cambios que se producen a partir del núcleo accumbens, centro de recompensa de nuestro cerebro, y que pueden activar, hay evidencia, no solamente el estado de bienestar, felicidad, un estado dopaminérgico, sino un incremento en la neurogénesis. Sabemos el qué, algo del qué, sabemos muy poco del cómo. De los circuitos durmientes, que cuando se produce una lesión parcial dentro de un área del cerebro, antes se intuía, hoy hay constancia, es decir, que circuitos dañados pueden ser recambiados no por nuevos circuitos, sino incluso por circuitos durmientes que estaban en stand-by, que no eran funcionales, y muchas veces la recuperación del daño cerebral en el proceso de neuroplasticidad se produce mediante la activación de estos procesos. Por tanto, el árbol dendrítico y todas las terminaciones, el árbol axodendrítico aumenta, mejora, se enriquece mediante el aprendizaje. Entonces, los que nos dedicamos a este noble oficio, pues a veces vemos grandes satisfacciones por la mejoría que se experimenta cuando se atiende a una persona adulta con daño cerebral. Con niño, generalmente más, por la regla de la plasticidad inversa, que en un momento dado vamos a comentar. Los músicos, pues los músicos tienen un cerebro distinto. El homúnculo motor, localizado en el área motora primaria, en la corteza frontal, hay evidencia, hay constancia de que las personas que tienen un entrenamiento profesional musical tienen una representación, en el caso no solamente de los pianistas, sino que también se ha visto en otros instrumentos de cuerda, como por ejemplo la guitarra, una representación mayor. El cerebro es tremendamente agradecido. Si le estimulamos, aumenta los engramas que se relacionan con la función que realizamos más activamente y enriquecemos nuestro cerebro. Pero no solamente en el caso de los músicos, sino que probablemente varios o bastantes de vosotros, y para el que no lo sepa, yo se lo recuerdo, en el año 2000 se publica en la revista Nature un artículo de McGuire y colaboradores donde se demuestra, ahora ya no, porque ahora con el GPS pues no usamos el hipocampo derecho. ¿Para qué? Entonces, pero antes no había esa tecnología. Entonces, Londres es una ciudad muy grande y un poco pues confusa a la hora de conducir, cómo hay un incremento en el hipocampo derecho, es decir, la función más activa ha generado un incremento en la activación de ese excelso área del aprendizaje y la memoria, como es el hipocampo. En concreto, el hipocampo derecho, que como sabéis está más vinculado a los aprendizajes, al archivo de los aprendizajes no verbales, mientras que el izquierdo lo hace lo correspondiente con el material verbal. El Tetris es uno de los juegos más universales que hay, de los videojuegos, como todos sabéis. La práctica asidua del Tetris, también hay documentación de que puede mejorar la función cognitiva, concretamente la representación en las áreas 39 y 40, lo que es la corteza parietal posterior. Hay un enriquecimiento, hay un crecimiento. Yo reivindico desde aquí al lóbulo parietal como órgano, como elemento insuficientemente trabajado. Es decir, se habla mucho de rehabilitación de la memoria, ahora hay eclosión, ya tocaba, de las funciones ejecutivas, se habla del lenguaje, pero la corteza parietal como elemento, no solamente para ser diagnosticada las funciones, digamos, la orientación espacial, el esquema corporal, sino para ser objeto de rehabilitación, yo, en mi opinión, creo que hace falta
insistir más, utilizar más el lóbulo parietal, no solamente haciendo Tetris. Las personas, los Billy Elliot, niños, o las Pavlovas, niñas, que de forma activa practican el ballet, transforman entre otras estructuras, su cerebelo. Como sabéis, el cerebelo es un órgano cognitivo de gran valor y, entre otras cosas, es el piloto automático por decirlo de alguna forma, de la cognición motora. Estos dibujos aprovecho los hizo un gran dibujante que era aragonés, que, bueno, no sé exactamente si nació en Aragón o en Navarra, pero él es aragonés, como era Santiago Ramón y Cajal. Es decir, cómo aumentan las células de Purkinje si no tanto en su número, sí en la densidad de sus conexiones, llegando a tener hasta 100.000 conexiones cada una de esas neuronas que se sitúan en la capa externa del córtex cerebeloso. Los músicos profesionales ya hay evidencia sustanciosa de que se produce un cambio a nivel no solamente neuroquímico, como en cualquier aprendizaje, sino que a nivel molar, a nivel de representación cortical, también hay cambios. Y a nivel de estructuras como el esplenio, el tamaño, el grosor del esplenio en los músicos, hay estudios morfométricos que demostraban ya hace años que hay hay un incremento. Y, por supuesto, en el plano temporal, que junto con el área donde llegan los estímulos auditivos, junto a la circunvolución de Hessel, tanto hay estudios que confirman que hay un aumento en la activación e incluso en el tamaño de la circunvolución de Hessel, que os recuerdo que es el área auditiva primaria, como en el plano temporal, planum temporale, como podéis ver aquí, hay una asimetría inducida mediante el entrenamiento, en este caso, pues musical. Vamos a ver, si alguien está pensando, bueno, pues voy a sacarme un dinerito más, me voy a ir a las Ramblas, voy a aprender malabares y cuando ya tenga una cierta destreza, me pongo en las Ramblas, pongo el platillo, bueno, y si alguien no lo coge, como vi una vez, en más de un sitio lo he visto, que alguien ha aprovechado y se ha llevado el platillo, lo cual me parece... Pues bueno, no os desesperéis, es decir, si alguien lo está pensando, diréis que yo soy muy malo, soy muy torpe para estas cosas. Pues bueno, aquí llega el cerebro y el cerebelo y nos da una gran alegría, porque la práctica de los malabares en personas que no tienen experiencia previa puede que no mejore la competencia en que no se te caigan las bolas o los aros, pero en cualquier caso, independientemente del éxito en el aprendizaje, hay cambios a nivel de la neuroquímica, a nivel celular, a nivel de la neuroanatomía, concretamente en áreas más de los ganglios basales y del neocerebelo. Por tanto, pues que no cunda el pánico, porque, bueno, lo hago mal, pero mejora mi cerebro. Por lesión cerebral hay un repertorio tan extenso de evidencias científicas que yo me he querido limitar a unos pocos, alguno de ellos más ceñido a la infancia. Los cambios neurales que se producen cuando hay lesión cerebral. Por ejemplo, el más antiguo, hace ya 50 años, o cerca de 50 años, se demostró en el hipocampo. Es decir, el hipocampo tiene un servicio de ambulancias de emergencias propio, como lo tiene en general todo el cerebro. Sabemos que hay neurogénesis reactiva en personas, de cada 10 personas que tienen daño cerebral, como sabéis, son traumatismo craneoencefálico, son accidentes cerebrovasculares. Pues bien, hay una emergencia de nuevas neuronas. Es decir, ahí no es ya mediante la plasticidad inducida. Por tanto, el sistema nervioso da prioridad a un elemento tan importante como es el hipocampo, y si tuviéramos una lesión grave del hipocampo, si no hubiera posibilidad de alguna regeneración, pues lo íbamos a pasar muy mal. Porque si yo aprendo pero no archivo, si no memorizo, pues no puedo hacer nada. Soy un ser anónimo. La hemisferectomía, sabéis que se ha bajado la raya. Es decir, antes se decía muy gratuitamente que una hemisferectomía tenía una reversibilidad enorme, casi a cualquier edad. Luego se dijo que hasta la adolescencia. Hoy sabemos que por debajo de los 6 años
cuando surge la necesidad de hacer una hemisferectomía, pues hay cambios plásticos muy importantes, tanto en las funciones visoperceptivas que lidera el hemisferio derecho, como en las funciones lingüísticas que libera el hemisferio izquierdo. Cuando hay una hemisferectomía derecha, ahora que se emplea tanto la palabra ocupa con K, hay una ocupación de funciones del hemisferio derecho abolido, cuando se ha producido una hemisferectomía completa o incompleta, que van a alojarse, van a vivir, van a ser recibidos por el hemisferio verbal. Lo contrario sucede cuando hablamos de hemisferectomías en el hemisferio izquierdo. Hay evidencia sólida de que el hemisferio derecho puede asumir el lenguaje. Pero ocurre lo mismo, es decir, hay un exceso de ocupación. Y en ese exceso de ocupación, donde tienen que convivir las funciones visoperceptivas con las funciones lingüísticas, quiere decir que la verdad es como con los bancos, las hipotecas, que no nos engañen, no hay que mentir, no se va a lograr nunca, ni en el caso de hemisferectomía izquierda ni de derecha, que las funciones simbólicas, lingüísticas, simbólicas superiores, o las funciones visoperceptivas superiores tengan, digamos, la plena recuperación. Es cuestión de ocupación, no hay espacio para todos, simplificándolo de una forma que lo podamos entender todo. Bueno, más centrándonos, ¿qué tal vamos de tiempo? ¿Por qué? Vale, o sea, llevamos ya media hora. Bueno, pues neuroplasticidad, como todos sabéis y conviene recordar, en cualquier momento del ciclo vital. Y esto es muy importante. Aquí no estamos hablando de neuropsicología geriátrica, pero muchas veces lo que frena a las personas mayores de iniciar nuevos aprendizajes no es otra cosa sino los prejuicios. Entonces, los prejuicios nunca valen para nada. Son un juicio previo y normalmente negativo. Por tanto, esa neuroplasticidad es mayor, la regla de la plasticidad inversa es mucho mayor en los niños. Los niños en ese sentido son tremendamente agradecidos porque tienen un cerebro en ebullición, un cerebro en construcción, y eso nos va a facilitar mucho la tarea de la intervención. Por tanto, esta regla de la plasticidad inversa es a más edad, como sabéis, menos capacidad de recuperación. Luego me voy a referir al final a otra aplicación de la plasticidad inversa. No solamente el criterio edad, sino el criterio cuándo inicio yo la intervención para aprovechar mejor la neuroplasticidad. Todos recordáis los principios de Cotard y Kennard, que ya son antiguos, son clásicos, pero hay que volver a referirse a ellos para justificar el por qué, con la evidencia empírica, primero se hizo en monos, luego se vio en niños, luego en personas, por ejemplo, en las guerras que ocasionaban daño, todas las guerras lo provocan, daño cerebral, como la edad era inversamente proporcional al grado de recuperación, más edad, menos recuperación. Entonces, en los niños, salvo excepciones que todos estáis pensando, en las grandes discapacidades, donde no hay territorio preservado, sano, que pueda asumir las funciones que se han perdido, salvo en casos, digamos, más extremos, las posibilidades de recuperación son siempre mayores. Por tanto, la neuroplasticidad funciona, como sabéis, de dos maneras. Una es mediante restauración y otra es mediante compensación. La restauración es cuando algo está parcialmente alterado por una lesión, por una disfunción, por un retraso madurativo, yo lo activo. Y, por tanto, es más eficaz al principio, al momento en que sabemos que hay un diagnóstico de disfunción, de daño cerebral, mientras que la compensación es cuando yo tengo que recurrir a digamos, áreas funcionales alternativas porque ha habido una mayor avería, una mayor lesión, o porque hace ya más tiempo que ha pasado desde que empezó el daño cerebral infantil. Por tanto, aquí lo tenéis diagramatizado de otra manera, es decir, cuanto se inicia el deterioro o el daño o la disfunción, son más activas las técnicas de restauración, mientras que cuanto más tiempo transcurre desde el momento en que se produjo la restauración, más actuamos por compensación. Muchas veces no lo sabemos los neurorehabilitadores, qué está pasando en el cerebro. Crees que estás haciendo terapia de restauración y cuando utilizas la neuroimagen, dices, anda, si está habiendo cambios,
donde yo no estoy haciendo estimulación. Se está produciendo terapia por compensación en áreas homólogas de otro hemisferio. O sea, muchas veces es una incógnita. Entonces hay que apelar a la neuropsicología o la neurociencia o a la neurología basada en la evidencia. Esto para mí es un esquema que alguno puede decir, bueno, es que ya no se usa la palabra disfunción, me da lo mismo, pero hay niños disfuncionales. Hay niños y niñas que tienen un estatus de otros de inmadurez neurobiológica que se aproxima más al patrón de normalidad, y aquí hay que invertir mucho en neuropsicología, en plasticidad. Cuando hablamos de neuroplasticidad no hay que hablar solamente de esto o del aprendizaje en niños normales, sino aquí faltan especialistas cualificados, no solamente la acción de la pedagogía, que la pedagogía tiene su papel, pero la neuropsicopedagogía tiene un papel importante que todavía no ha sido reivindicado. Porque hay niños que tienen una inmadurez neurobiológica, que no solamente es anduve más tarde, empecé a hablar más tarde, salto a la pata coja más tarde, sino que eso va unido a un retardo en los patrones de mielinización. O sea, no es simplemente la no estimulación, unos niños van antes, otros después, sino que hay cerebros, está demostrado que en los niños con inmadurez hay un retraso, entre otros parámetros, en la mielinización. Y muchos de estos niños, todos sabemos por experiencia, que normalizan sin hacer nada. Pero luego, por tanto, no hay que hacer medidas especiales. El problema es que hay un segundo tipo de niños donde no hay una lesión anatómica grande, pero sí hay una alteración funcional, sea trastorno del lenguaje, trastorno motor, trastorno del aprendizaje verbal, el requete sobado TDAH, que tienen un problema de más entidad. Es un tema funcional que afecta, si no a lo macro, sí afecta a lo micro, porque cuando hablamos de disfunción cerebral, la alteración se puede llamar un déficit dopaminérgico, y eso es una disfunción, aunque no haya una lesión anatómica. Por tanto, estos niños, ¿qué sucede? Que se convierten en... se ha puesto por delante, tenía que ser por detrás, pero ahí pone, lo veis claramente, disfunción cerebral. Bueno, no lo veis, pero lo digo yo. Estos niños, bueno, creedme que es así lo que he querido poner. Por tanto, estos niños se encronizan y entonces no vale cualquier medida. Bueno, las diferencias entre inmadurez y disfunción. Siempre hay menos signos neurológicos menores en la inmadurez, hay más signos neurológicos en la disfunción cerebral. La duración es mayor en el caso de la disfunción. 10 minutos. Bueno, pues voy muy mal. Pero bueno, no hay posibilidad de hacer porque todo esto es muy serio y bueno, me gustaría hablar más, pero este es un problema que todos nos tenemos que plantear. Es decir, que es un tema no resuelto desde el punto de vista de la neuropsicología. Es decir, faltan especialistas. Bueno, voy a poner 3 ejemplos de cómo se puede, digamos, entender esto que os estoy diciendo. La dislexia, que es la patología más conocida, otra no tan conocida desde el punto de vista de la neuropsicología, pero que también tiene una importancia más allá de las manchas café con leche, como es la neurofibromatosis tipo 1, como una alteración del sistema nervioso. Del periférico, pero es que periférico y central van juntos. La cognición pertenece más al sistema nervioso central, por tanto, no es de extrañar que haya patrones de desarrollo alterados. Y lo que yo reivindico, y no soy el único, hablar de síndrome disejecutivo en niños. En el caso de la dislexia, bueno, la mayoría de las personas utilizan, de cada 100 personas, asumiendo que no hay un único hemisferio superdominante para el lenguaje, pero preferentemente la mayoría de la población utiliza el hemisferio izquierdo como hemisferio lingüístico. El 95%, por tanto, en los niños disléxicos, ¿qué supone? Que a veces cuando leen, activan áreas atípicas que no corresponden a los centros del lenguaje, que a lo mejor corresponden incluso al hemisferio no izquierdo, sino derecho, aunque sean diestros. Una cosa es la lateralidad manual y otra es la dominancia. No siempre hay un paralelismo, no siempre hay una correlación. Por tanto, ciertos disléxicos activan el hemisferio derecho en tareas de lectura. Cuando mejora la dislexia, lo hace mediante la normalización funcional y mediante la sobreactivación compensatoria. El problema es que hay todavía mucha más literatura de rehabilitación neuropsicológica de la conciencia fonológica, de las habilidades fonológicas, que de lo que es las dislexias perceptivas, las dislexias llamadas diseidéticas, las dislexias no tan sometidas al hemisferio izquierdo. La normalización funcional quiere decir que a través de la rehabilitación
del entrenamiento, mejora el hemisferio lingüístico. Hay un aumento metabólico que se ha observado en la corteza parietotemporal, que no os tengo que decir la implicación que tiene, porque todos lo sabéis, con el lenguaje comprensivo, y en áreas del lóbulo frontal que están por delante del área de Broca, el área prefrontal izquierda. En ese caso hablaríamos de neuroplasticidad por restauración. Áreas insuficientes mejoran. Hay casos en que se produce sobreactivación compensatoria. Por tanto, ahí lo que sucede es que mejora la eficacia del hemisferio derecho. Entonces, si el hemisferio izquierdo no es potente, la neuroplasticidad favorece el que haya una traslocación, una migración de la lectura del lenguaje al hemisferio derecho. Por tanto, incluso aunque no hayamos estimulado, a veces nos sorprendemos con que la neuroimagen nos sorprende, con que hay cambios, en este caso sería neuroplasticidad por compensación en el hemisferio no lingüístico. La neurofibromatosis, nosotros hemos empezado ahora una investigación y la verdad es que hay muy pocas referencias en el Hospital La Paz de Madrid con niños con neurofibromatosis, que no es que sea un colectivo enorme, pero que tienen en común que tienen muchos rasgos de TDAH, de síndrome ejecutivo, que tienen problemas de trastornos de aprendizaje en el sentido neuro de la palabra, no en el sentido pedagógico, que eso es otra cosa. Un niño con un cociente de 103 en el WIS-R, que sigue siendo a pesar de todo un buen test, es probablemente, seguro el WIS-4 es mejor, pero este sigue siendo un test que todos los hemos utilizado y en la evaluación pues es un niño aparentemente normal. Mirad, en la prueba Cumanes, cuestionario de madurez neuropsicológica escolar, mirad los puntos débiles superan con creces a los puntos fuertes. Es decir, esta es la grandeza, por decirlo de alguna forma, de la evaluación neuropsicológica, que discrimina mejor que un test de inteligencia. Es decir, nos dice con más finura qué áreas funcionales están más preservadas, más alteradas. Bien, y en el ENFEN, todos los de evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas, hay una disminución enorme. Como un niño, esto es tarea de la intervención neuropsicológica. Síndrome disejecutivo infantil, yo creo que lo hay, pero vamos a ver, a la hora de síndrome disejecutivo, cuando hablamos del área dorsolateral, orbitaria, cingulada, por lesión o disfunción, que produce dificultades para programar, regular, evaluar, monitorizar la conducta dirigida a fines, parece que cuando hablamos de síndrome disejecutivo en niños, todo el mundo piensa TDAH. Y yo hago una reflexión, es decir, que todos estos síntomas de impulsividad, de dificultad para inhibir, agresividad, que en mayor o menor medida, que pueden definir y definen al síndrome disejecutivo infantil, no son patrimonio exclusivo del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es decir, todos los niños con TDAH tienen síndrome disejecutivo, pero esa plasticidad que está alterada, también hay otras muchas patologías donde la capacidad para programar, para tener flexibilidad mental, para tener fluencia, que están alteradas. Desde el espectro autista a los niños pretérmino, la diabetes infantil, etc. Por tanto, es importante, con que digamos, bueno, le pongo a un niño la etiqueta de síndrome disejecutivo, no hago nada, pero ya es una forma de reconocer su estatus. Es decir, bueno, yo voy a emplear técnicas que puedan activar las funciones ejecutivas lideradas por el área prefrontal para mejorar. El ENFEN ahora mismo, ojalá hubiera más pruebas de este tipo para evaluar. Nosotros la sacamos hace 4 años, la verdad es que estamos sorprendidos de cómo, del uso que se les está dando, porque los psicólogos reivindicamos que los niños tienen su neuropsicología y también hay que hablar de función ejecutiva en los niños. Aquí tienes un perfil inmaduro de la prueba ENFEN. Conclusiones, pues bueno, voy a acabar al final bastante bien, en tiempo. En primer lugar, estas patologías que no son graves, pero que se quedan ahí en un interregno donde, bueno, ya madurará, ya mejorará, o que cambie de colegio, que repita curso, que tenga un profesor de apoyo, yo creo que ahí se merece potenciar la neuropsicopedagogía, que haya más máster, más cursos posgrado, que traten de introducir que el psicólogo escolar se convierta, entiendo yo, como uno de los sujetos protagonistas de la acción neuropsicopedagógica. Y si son consultas externas o centros hospitalarios, me da igual, pero reivindico este iceberg donde la parte oculta es mayor, donde hay
patologías neurodisfuncionales que son diagnosticadas y tratadas. Bien, la minoría, y la mayoría, pues bueno, o no han recibido diagnóstico o si lo han recibido no tienen el tratamiento específico que deberían, y por eso es importante la formación desde el punto de vista de la neuropsicología infantil como una especialidad que lo es desde hace muchos años, pero que no tiene todavía la solera que tiene la neuropsicología del adulto. En segundo lugar, pues hay numerosas patologías dentro de una disciplina como es la neuropsicología pediátrica, que la plasticidad cerebral también está implicada. El paradigma siempre debe ser en neuropsicología, en intervención, en evaluación, n igual a 1 con los niños más. No hay dos adultos iguales, no hay dos niños iguales. Por tanto, eso es muy importante. Patologías como los niños pretérmino, el 10% de la población de niños que nacen con peso por debajo del normal, que son niños de riesgo, aunque no tengan obligatoriamente graves discapacidades, pero tienen problemas neuropsicológicos de aprendizaje, visoperceptivos, de lenguaje. El caso de la neurofibromatosis, donde hay un alto componente de niños con TDAH o con síntomas que se pueden englobar dentro del diagnóstico de la disfunción ejecutiva. La diabetes tipo 1 infantil. Las epilepsias, no me refiero a los grandes síndromes de Lennox, de Gastaut, de West, a las encefalopatías epilépticas, no me refiero. En España se estima que hay una población de unos 400.000 epilépticos, de los cuales la inmensa mayoría son niños, y la inmensa mayoría son niños que no tienen ninguno de esos cuadros y que tienen riesgo de tener problemas de aprendizaje, que tienen problemas de atención, problemas de procesamiento de la información, y que ahí bien se merece una atención más específica de la neuropsicología. Y la intervención precoz, estoy acabando, igual a intervención eficiente. Es decir, tener en cuenta lo que os he dicho antes, la regla de la plasticidad inversa. No solamente cuanto antes evalúe, cuanto antes intervenga, mejor lo voy a hacer, más eficazmente. Sino estos casos de niños que dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. A ver, la neuroplasticidad muchas veces, efectivamente, los inmaduros se convierten en maduros, pero eso es jugar un poco a la lotería. Entonces, que cuanto antes empecemos, dada una misma edad, un niño de 5 años, pues no es lo mismo empezar la intervención a los 5 y medio que a los 5 y 9 meses, que a los 5 recién cumplidos. O sea, que la atención temprana, ojalá hubiera más medios para que pudiéramos prestar atención a este campo, que estamos hablando de un 15, un 20% de la población. Esto es todo. Muchísimas gracias. Moltes gràcies per la seva atenció.